Hola y bienvenidos a este tu programa ISM. Un día más, un domingo más, pero este domingo es sensacional. Vamos a tener una persona que nos va a dar una clase increíble. Esta persona es conocedora no solamente de aromas, sabores y maridajes, pero ella nos va a dar una cátedra y nos va a hacer conocer la inversión del vino. Y yo quiero invitar a una amiga mía que se llama Lorena. Aquí la traigo a Lorena, Andreu, a la sala. Bienvenida, Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación y de verdad contenta de participar en un mundo tan interesante que son las inversiones, que es necesario hoy día tenerlas muy a la mano, con todos los Así cambios que es, hay, así con es. todito. Lore, siempre empiezo el programa conociendo un poco cómo llegaste a ser sommelier, pero cuéntame un poquito de tu background para que la gente los conozca un poco, te Bueno, conozca. en francés se dice un parcours de vie, un camino de vida. Ok. Soy peruana, estudié en la Universidad Nacional Agraria, Industrias Alimentarias, estudié en el Colegio Alemán, química, todo lo que es técnicas de laboratorio. La vida me llevó a estar en Alemania, luego me casé, fui a vivir en Panamá, y donde estuve en inversiones inmobiliarias. Nosotros logramos construir edificios en la época del boom de la construcción en Panamá. O sea, sé más o menos cómo invertir, ¿no? Lo que es el dinero. Estuve en el mundo de la inmobiliaria por muchos años y de ahí, por amor, me fui al mundo del vino. He vivido en Panamá, Colombia, me casé con un diplomático francés y por eso estuvimos saltando de país en país, representando a Francia con los vinos franceses. Y esto me llevó, tengo una maestría en inmobiliaria, tengo otra maestría en comercio internacional y finanzas internacionales. Estudié en Estados Unidos para sommelier con el presidente de la Asociación de Sommeliers en Miami, con Rick Garcet, que el año pasado se nos fue. Y he trabajado con bodegas como Gerard Bertrand, que es una marca global, y ahora estoy con la familia Bonfils, que es como mi familia en realidad, y que tienen más de 17 castillos, el primer productor de Francia. Y manejo también vinos de inversión, de colección de los vinos, los famosos los Rothschild, los Grand Bordeaux, Cru Classé. Estoy basada en Suiza por razones obvias, justamente por las inversiones y los impuestos y todo esto. Mi familia también está allí. Y visitando a Perú es una linda alegría, ¿no? Poder compartir los conocimientos, porque el vino es diversión, pero también es inversión, no es solamente tomar un rico vino con una rica comida. Y cuéntame, gracias por esa linda introducción, Lore. Y cuéntame un poquito, cuando dices de inversión, ¿a qué te refieres? Porque el vino, bueno, hay vinos desde muy baratos y ahí voy a empezar a tocar, por ejemplo, perdóname la ignorancia, yo soy una persona muy ignorante y espero hoy día aprender mucho contigo, pero por ejemplo, a veces uno cree, por ejemplo, cuando encuentras a un vino y tiene una tapa y no tiene un corcho, ¿es un vino barato o no? Depende. El vino hay con tapas de cristal. Justo hoy día en la mañana estuve visitando un importador y le encantó una botella que teníamos con tapa de cristal. Hay otros que son con tapa rosca, que son vinos principalmente para restaurantes, o se vende mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que la gente lo guarda y lo tapa. No Ujú. necesariamente quiere decir que es menos que otro vino, usualmente es el mismo vino. Y hay otros que tienen la tapa de corcho, que tienen un plástico encima que se llama cápsula, y hay otros que lo hacen cuando son más premium, que lo ponen en cera, donde Mm. esta cera calientita o parafina se enfría, entonces la puedes tener en blanca o en rojo. En los vinos existe esta variedad. Lo que es importante con el corcho, cuando tú abres una botella, lo primero que tienes que ver es que no esté podrido. Oh. Por eso es que se huele el corcho. Tú sacas el corcho, le pides al mesero o al sommelier que te lo muestre para ver cómo va el corcho. Si está totalmente rojo, quiere decir que ese vino ha sufrido temperaturas, cambio y que ese vino está. Pero si solamente está rojo en la puntita, quiere decir que ese vino se ha conservado bien.
si está rajada, uno ve el vino cuando es tinto, ¿no? Y también cuando es blanco. Por eso se mira para ver si se conservó, porque es vivo, el vino evoluciona, el vino pasa, madura, es como una fruta, ¿no? Va madurando con el tiempo. Entonces, en el vino se ve si ha sufrido o no, en el corcho. Y cuando uno huele, lo primero que tiene que identificar son aromas que si está avinagrado o no. Ya después vas más adelante a tratar de como ver una obra de arte. Después ya comienzas a ver todos los tonos, las tonalidades, las texturas. Pero primero lo mínimo cuando abres una botella es que esté en buen estado, que no huela a azufre, o sea, huevo podrido. Wow. Que eso es muy importante. Hay vinos en el Nuevo Mundo que le echan mucho azufre y te da mal de cabeza y la gente dice no puedo mezclar, es justamente porque tiene muchos sulfitos. Y cuando tienen muchos sulfitos, eso nos quiere decir que, bueno, ha tenido un trayecto difícil, por lo que le tienen que poner más químicos para que no se dañe el vino. Por eso es importante oler el vino. Entonces, a veces los tienes que arear, uno lo dicen para oxigenarle, pero en muchos casos es para quitarle este olor a azufre. ¿Y esas botellas que venden, por ejemplo, para que respire el vino, son buenas usar ese tipo de botellas o no? Justo hoy día estuve almorzando con unos amigos que quiero mucho y justo estuvimos hablando de cuándo se decanta y cuándo no, y uno me comentaba de que su papá no muy rara vez él decantaba solamente cuando tenía un sarro, y justamente para eso se hace. Se decanta principalmente para ver cuando son vinos que tienen 10, 15 años, porque va madurando y hay sedimentos, entonces para eso se decanta. Y en otros casos como ha estado mucho tiempo cerrado, necesitas oxigenarlo. Pero los vinos que tenemos en el mercado, la mayoría tiene 2, 3, 5 años, no necesitas decantarlo, salvo que esté malo. Entonces tú para quitarle el mal olor ya lo decantas, pero usualmente no, Ok, no, no, no se entiendo. estila. Y ahora cuéntame la parte de inversión que me llamó mucho ese comentario que hiciste de invertir en un vino. Cuéntame un poquito. Existe, nosotros estamos yo manejo una cartera de clientes por países donde podemos comprar vinos como quien compra acciones. Hay casos que compras acciones de una botella también, o Wow. compras NTF, o también compras las botellas y las tienes almacenadas en una caja fuerte, en una bodega que las vas controlando con cámaras, con temperatura. O sea, es un Wow. universo lindo. En Suiza se hace mucho en Francia y también se está haciendo en el Nuevo Mundo. Y eh, otro tipo de compra también de inversión es que tú compras tus vinos, tienes una buena cava y luego la revendes en un momento determinado a otra persona. O sea, Ese mercado también existe. sube el valor del vino. O sea, Por si yo me... supuesto, Sí. mi hija que es fanática de los bolsos de Hermès que suben tanto y me dice, no mamá, hay que comprar en un Hermès porque aumenta tanto en el tiempo. Y yo saqué las estadísticas con estas empresas que manejan subastas, con Sotheby's, Christie, que manejan estas inversiones. Hay vinos que se multiplican por 4 en menos de 2, Wow. 3 años. ¿Qué son Entonces, los Hermès? ¿Qué son los Hermès? Perdóname la Hermès es ignorancia. una cartera, Es un una bolso. cartera. Ok, ok. Esos bolsos que la gente por demanda puede pagar 20, 30 mil dólares y te cuestan 10 mil. Por un vino. No, 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 eso es un bolso. Ah, Entonces, un bolso de vino. Ah, ok. pero, por ejemplo, un Romanée Conti en México, eh, el mejor sommelier de México, yo he estado presente en una cena, es capaz de venderse 2 botellas de Romanée Conti, cada una $20,000 en el Hotel Presidente en México. Wow. Qué Entonces, increíble. es porque uno son productos en vía de extinción, que son pocos. Ajá. Luego estamos en estos momentos con el cambio climático, estamos perdiendo viñedos, es una realidad. Entonces, esos Grand Cru Classé, los que existen con el tiempo ya no van a haber más porque es un bien finito. Y a veces en Europa existen colecciones. Uno de los champans que vendo, que es de la Tour de Argent, tiene una de las cavas más valiosas del mundo y sus vinos en una ocasión cuando estuvieron haciendo la remodelación se los robaron. Y se robaron más de $100,000 en vinos. Entonces allí Wow.
Es como tener oro, y solamente por la etiqueta. Hay vinos por ejemplo, Barón Rothschild, que tiene dibujos de Picasso. Esas botellas son de colección. O un Pinot Noir, el Romanée Conti, que hay de todos los precios. Pero así Oye, hay infinidad pero a mí, de yo opciones. te digo una cosa, me daría una pena increíble tomarme un vino de esos. Lo tendría simplemente como una reliquia, ¿no? Así la gente lo tiene como una inversión, pero en algún momento tienes que tomarlo. Hay otros que son históricos, que pueden tener 200 años la botella y nadie la toca, solamente por decir yo la tengo. Mira, Ese es o sea, un es universo. como una Mona Lisa, como un Rembrandt, un cuadro. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces Wow. la gente compra esos que tienen su valor y que cada vez van aumentando. Y los precios gracias a China fue que se subió tantísimo, ¿Y por qué gracias a China? porque China empezó a comprar y pagar y como son bienes finitos, ha aumentado. Entonces, una de las bodegas que yo trabajo, ellos compran vinos desde 1740 y van Wow. acumulando. Entonces, si tú tienes un inversionista que quiere un vino del año que se casó o el año que nació, pues vamos y buscamos la botella allí donde un vino de este año, o si van a cumplir 50 años, le buscamos la botella, o de la fecha de nacimiento del hijo. Esos son, yo recomiendo a cada persona que tiene un hijo que se compre un buen vino que le gustó y que lo guarde para cuando van creciendo los hijos, ¿no? Para cuando se Wow. vayan a O sea, casar o cuando cumplan. qué interesante, ¿ah? O sea, ya ahí ya no es tener el vino como para tomarlo, sino es como un cuadro, como dices tú, ¿no? Algo, una reliquia como para decir, yo tengo ese vino, ¿no? O sea, Y, para que casas como Christie, como Sotheby's, no sé cómo se pronuncia, Sotheby's, se dediquen a este universo, a, a, a ver quiénes tienen las botellas, a revenderlas, a vender las cavas de que cada inversionista. En Suiza se maneja mucho esto, muchísimo, aún en Francia. La gente colecciona, en América también, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en México, en Brasil. La semana pasada estuvimos en un congreso donde hay unas border shops entre Brasil, Argentina y Paraguay, Uruguay, que tienen unas bodegas de vinos. Yo entro allí y no, unas colecciones que no las encuentras normalmente wow. y vienen personas con jet privados a estos sitios y cargan sus aviones son zonas libres, con estos vinos carísimos que están súper bien mantenidos porque son zona caliente, ¿no? Esa la zona de Argentina con Iguazú, Paraguay, o también que hay en Iquique, no tanto, pero al sur, es un universo que existe, ¿no? Hay gente que compra para su bodega. Wow, qué interesante. Y cuéntame una cosa, ya entrando en detalle, ¿cuál fue el primer vino que tú tomaste que dijiste, este vino es el que te marcó? Wow, hay muchos. Me gusta mucho de la Chateau de l'Esparru, de la familia Bonfils, que es un chateau del sur de Francia, que no es un gran club de Bordeaux, ¿no? Porque Ujú. hay que entender que en los vinos franceses tenemos el típico Bordeaux, que tiene la base que es una mezcla de Cabernet con Merlot, ¿ok? Ok. Es una Cabernet Sauvignon, que lo conocemos, que es astringente, en la escala de colores es uno de los más potentes, luego sigue el Tanat, y que ellos al mezclarse con el Merlot o Cabernet Franc logran y madurarlos en las barricas, logran tener un vino con cuerpo sedoso y de largo, ¿no? De longor, que le decimos. Pero para mí, como latina, a veces me parecen un poco fuertes. Yo, a mi gusto personal, me gusta algo más que tenga Syrah, Garnacha, Mourvèdre, del sur de Francia, que es donde ahora estoy, de la familia Bonfils. Y Chateau de l'Esparru es un castillo donde iba Dalí, donde iba Picasso, en su época a pasar sus vacaciones. Pasa en los Pirineos franceses, en la parte del Mediterráneo. Y es un vino potente porque es mucho sol, tiene buen grado alcohólico y tiene toda esa corpulencia que tiene en los vinos de Bordeaux, pero también al mismo tiempo es frutado. Y no Y es tan astringente y puedes gustar más de la comida, disfrutar tu comida. justo eso te quería preguntar, ¿qué comida empalma o combina bien con ese tipo de vino? O sea, una carne, un pescado, ¿qué?
A mí me gusta mucho porque para la comida mediterránea va perfecta. Y la comida mediterránea, nos guste o no, también influye mucho en nuestra cocina latinoamericana, porque tenemos mucha cebolla, mucho ajo, tenemos tomate, tenemos, bueno, en Perú tenemos ajíes. Nosotros usamos bastante esa base de aceite de oliva. Entonces son vinos que tú los hueles y hueles las olivas, hueles el laurel. Toda esta zona del sur de Francia es muy presente el orégano. Entonces, cuando abres una botella y logras sentir el Mediterráneo y a la vez no te mata tu plato, porque la comida latinoamericana en general tiene muchas tonalidades y no le puedes poner un vino muy fuerte, porque luego la lengua, el paladar se bloquea y ya no siente. Es un poco como el ají, que al principio es un, pero cada vez necesitas más ají para sentir el sabor. Entonces, cuando tomas un vino muy fuerte, compite, o sea, el arte es, según la comida, escoger el vino, porque cambia el mismo vino, no es lo mismo con, por ejemplo, un chardonnay con una base con mantequilla, es maravilloso, pero si le pones un ceviche es horrible. Entonces Así. hay que, sí, un chardonnay. Y sin embargo, un Sauvignon Blanc, si tú le pones con unas conchitas a la parmesana, está bien, no, te corta el queso. Entonces, eso es lo que debemos saber maridar. Cuando le ponemos a unas carnes, hoy día cené, almorcé y tuve un Cabernet Sauvignon rico, muy bien, y iba muy bien con una carne bien grasosa, bien hecha a la parrilla, perfecto. Danos a la audiencia, Tips. danos una cátedra, por favor, amiga, No es de, cátedra, pero de, tenemos para de, de- divertirnos y para compartir. Sí, porque el mejor vino es el que te gusta, sí. el Yo que te va voy a bien contar, con tu lengua. sí. Yo te voy a Sí, contar una no anécdota. va. Yo soy ignorante del vino. Es más, yo aprendí a tomar vino no hace mucho tiempo, serán unos 10 años más, de repente un poquito más. Y por obligación, ¿no? Yo tenía un jefe mío, al que le mando un saludo, a Tilio, que nos íbamos a comer y siempre él pedía una botella de Malbec, ¿no? Y a mí no me gustaba el vino. Y él me decía, "Doctor, tienes que tomar, tienes que tomar". Le empecé a agarrar el gusto. Y hoy por hoy, o sea, los viernes tomo vino, solamente ya no tomo ni cerveza, ni whisky, ni nada, solamente me gusta el vino. O sea, es algo como que tu lengua se acostumbra al vino, o sea, una persona que nunca ha tomado vino, le creas una Es que educación. es un descubrimiento más que una educación. Tú vas descubriendo cómo va evolucionando los sabores y los aromas en tu paladar, y cómo complementa, es como un baile, es como una chica bailando sola y luego cuando está bailando con su pareja. Eso es otra cosa. Una cosa es bailar sola, otra cosa es bailar con un chico que baila contigo y que baila bien y te da la vueltita y todo eso. O sea, eso es el vino con la comida, saber armonizar y escogerlo esa es la labor de recomendar de los sommeliers. Pero últimamente los sommeliers te recomiendan el vino que ellos quieren venderte en ese momento. Por eso es muy importante que uno sepa qué es lo que a uno le gusta. Y la única manera de saber qué es lo que te gusta es probar. Pero Probar y probar y probar. Y probar con diferentes alimentos en diferentes momentos, porque un vino solo a las 5 de la tarde es diferente ese mismo vino en una cena o después de haber. Entonces, hay vinos que van bien con chocolates, otros que no. Entonces, todo es un probar, descubrirse y luego ya hacer cursos si quiere. ahora que Pero tocas ese tema de chocolate, me haces acordar que una vez estuve en Costa Rica y fui a una degustación de café, no de vino. Y nos hicieron oler café antes de tomar el vino, o perdón, nos el hicieron chocolate. oler chocolate, perdón, antes de tomar el café, después nos hicieron oler, no me acuerdo qué otra cosa, pero para el vino hay algo así también de que te neutralices primero el olfato antes de El oler. café neutraliza todo. Aun cuando compras perfumes, vas a ver que siempre te ponen tapitas con aroma de café para que el café te neutraliza lo que has olido antes y como que te limpia, ¿no? Como el Claro, pan. O sea, cuando claro. tú vas a limpiar la boca antes de comer un plato, es el pan te va limpiando, como el agua.
pero el café es para los aromas, es muy bueno. No, digo, ¿y tú cómo descubriste ese gusto por el vino? O sea, yo sé me contaste que te enamoraste del vino, pero ¿fue Sí. algo que te llevó a alguien, tu esposo, alguien te dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo Sí, fue? yo fui a un concierto, un festival de jazz, iba a cantar mi esposo en esa época, el cónsul de Francia, y le encantaba la salsa, y un cantante colombiano, Yuri Buenaventura, que canta Ne me quite pas en salsa, y es muy famoso en Francia, canta salsa en versión francesa. Y nos invitaron a un festival de jazz, o sea, él tenía que ir, eran 30 músicos, le pidieron la visa, y luego nos invitaron y descubrimos el castillo, fuimos al festival de jazz, era un concierto, había visita en el día a los viñedos, a los castillos, y descubrí un vino que me gusta a mí muchísimo, que es el Sigalus, que es una mezcla de... Es muy atrevida porque tiene Chardonnay, Viognier y tiene Sauvignon Blanc. Usualmente no se mezclan el Sauvignon Blanc, pero le da un poquito y es un vino único, único. Es un rico, no es 100%, es muy aromático, tiene grasa y es muy rico y es un vino en biodinámica. Biodinámica es un vino que hacen como hacían los ancestros en el cultivo de la uva. No es solamente orgánico, sino siguen las estrellas, ponen fertilizantes de manzanilla, colocan la manzanilla en unos barriles grandes, los centrifugan y con eso riegan las plantas. Es todo una, siguen la luna, las estrellas, van con unas computadoras, parece la NASA, y entras a un cuartito y ves cómo van viendo según el universo y cultivan el vino. Es un poco jalado de los pelos, pero es riquísimo. Nada de Mm, químicos, nada de pesticidas. interesante. Ese tipo de cultivos me encanta. Y bueno, descubrí y caí en los aromas de barrica, de madera. Y el otro día estábamos conversando y había un señor que decía, tengo un perfume que huele a vino. Y yo tomé su vino, En el Malbec. la casa de Pablo, Entonces, y yo le entendí perfectamente porque cuando vas a las bodegas, cuando estás dentro de las bodegas y son las del sur de Francia, que es muy diferente a los aromas que tienes ese olor de la madera con el alcohol, porque el perfume también tiene alcohol, pero en el sur de Francia tienes la lavanda, tienes todos esos aromas de la Provence, ¿no? Que tienes laurel, lavandas, olivos. Entonces, a eso puesto con la uva, porque la uva es maravillosa. ¿Cómo es posible que la uva nos dé tantos aromas? Es uva. sí. Yo me quedé O sea, asombrado cuando dijo, tengo un perfume que huele a vino, ¿no? Algo así. Estamos en sí, la casa porque de Pablo, ¿no? Sí, claro, entonces eso es lo que hace que es la maravilla de la uva. Sin contar que la uva, el vino fue el primer milagro que hizo Jesús. Es alcohol, pero es tomado en moderación y como acompañamiento, y es todo un arte. O sea, tú abres una botella, yo cuando abro las botellas de cualquier chateau, de Chateau Capitul, es impresionante porque te transportas al mar, al Mediterráneo, a estos campos, al terroir que tanto se habla. Eh, y eso pasó también con ese vino argentino que probamos, estaba delicioso. no, es que ese era un Malbec que le tomamos, Era un claro. Malbec mezclado Sí, con otra cosa que ahora no, pero estaba otro gusto. sí, Tenía un gusto totalmente como muy bueno. a violetas y notas. Ahora, lo importante es, cuando tú hablas de un vino, está muy ligado a lo que tú has olido y probado antes. Claro, Entonces, cuando yo iba por Brasil a dar mis charlas, yo no podía decirle este vino huele a casis porque ellos no conocen eso. En el trópico no se habla mucho de frutas rojos o de bayas negras, porque en Europa sí. O cuando he estado en China, yo he dado a los chinos, ¿qué les voy a contar? O sea, he tenido en Shanghái, en Macao, en Fuyao, mis conferencias, porque es la parte que me gusta, ¿no? La parte que más me gusta es las charlas y enseñar a que tienes que probar y tienes que descubrir lo que te gusta, pero saber que vas a probar. oye, Ahí eres un libro abierto, ¿ah? no, no, no.
No, feliz de compartirlo, ¿no? Porque no es solamente abrir mercados, porque es una parte de mi trabajo, pero lo Cuéntame, bonito es que descubras. ¿cómo para una persona como yo o de la audiencia, cómo debemos de catar un vino? ¿Cómo se debe catar un vino? Lo primero que tienes que ver en un vino es que no esté dañado, que no esté malogrado, porque el vino Ujú, viaja, sobre claro. todo si viene de Europa y tiene que cruzar el Atlántico. Hay personas en los vinos muy caros, sí, les ponen refrigerados o los mandan en avión, pero en los vinos normales que encuentras en las tiendas o en los supermercados, pocos son los que invierten en ponerlos refrigerados. Lo que sí existe es ponerle una manta térmica que lo aísla, ¿no? Y no es lo mismo enviar un vino a Brasil que enviar un vino, no sé, en el hemisferio norte, ¿no? Que todavía está a las temperaturas más controladas. Entonces, uno, ver que el vino esté en buenas condiciones. Dos, olerlo, que no huela a azufre, que no esté cortado. Y luego verlo, ver los colores. Entonces ahí tú vas a ver, como yo les explicaba, si está un poquito marroncito porque tiene barricas, si no, si tiene más colores vivos, fuertes, más no tiene barrica. Y luego viene el trabajo de la maceración. Luego tú, los sabores que te va a ver, hay sabores, se dicen primarios, otros son secundarios y otros son terciarios. Entonces, cuando ya están mucho tiempo reposados en la barrica, ya son más, evolucionan más. A veces puedes sentir tonos a guindones o a tostada o a miel. En cambio, cuando es un vino más joven, tienes más la fruta fresca, más directa, más sabor a fresas. Si tiene ya más sabor a chocolate, es un vino que ya ha pasado a... Y esa es la evolución del vino, de los ésteres. Son eso que químicamente va evolucionando y te da, pero solamente el vino puede darte toda esa cantidad de aromas. No te Y, lo da una cerveza. La claro, cerveza es trigo fermentado con cebada. claro. Y dime una cosa, yo, por ejemplo, me voy a un restaurante y viene el mozo, ¿no? Y me hace servir y probar el vino. Dime una cosa, ¿qué pasa si el vino no me agrada? ¿Me veo mal si le Él digo, está en la obligación. él está en la obligación? No necesita estar dañado, simplemente no te gusta, estás en todo tu derecho a cambiarlo. A cambiarlo, en serio, no se molesta ni nada. O sea, digo, Ah, no no, estoy él se con va a él. molestar siempre, pero es tu derecho. Claro. No, No, hay algunos, en algunos países no, pero si está bien, y dependiendo del restaurante que vayas, ¿no? También. claro, claro, Al es de final acuerdo. siempre lo pagas. Y bueno, volviendo a la parte sommelier, ¿no? Porque tú eres una sommelier. Dime una cosa, ¿qué características debe tener un buen sommelier? Porque ahorita mencionaste tú algo, por ejemplo, de que el sommelier no me quiera vender el vino que ellos quieran, por ejemplo. Un buen sommelier, hay dos maneras de comprar los vinos. Una, en base a un plato que tú vas a comer Ujú, o si tú llevas tu botella. ok, Entonces, si tú llevas o tienes una botella en la cabeza, tienes que escoger un menú que vaya a bailar bien con tu vino. Si vas a comer parrillas, no puedes ponerle un Pinot Noir. Le puedes claro, poner porque es un vino, el Romanée Conti, que puede valer $20,000, que es un Pinot Noir, es solamente un Pinot Noir. Es un vino que no le puedes poner en la parrilla. O claro, sea, le tienes que poner algo mucho más delicado, mucho más suave. Y si vas a un buen sommelier tiene que ver qué es lo que tú estás pidiendo y cuál es, y en base a lo que tú estás pidiendo, él te tiene que recomendar. Uno sí tiene que saber. De los tintos, el más suave es el Pinot Noir, de ahí va subiendo, puede ser un Cabernet Franc, y luego puedes irte a una Grenache, después puedes subirte a Syrah, y luego vas subiendo a Malbec, Merlot, Cabernet y Tanat, si quieres en los tintos, ¿no? En los vinos franceses. claro, En los vinos italianos es impresionante porque los vinos carísimos, el Sassicaia, Tignanello, que son los vinos emblemáticos de ellos, que son carísimos, y no son de apelación. Es el vino de Italia, el que era el Chianti, combinado con un poco de Cabernet, porque el Cabernet le da la estructura. Entonces, que no son vinos con apelación, porque hay apelas AOP, ¿no? Y sin embargo son los vinos que están a $1,000 la botella. Pero ¿qué es lo que hace la mezcla? Que tiene Cabernet con Corvina, creo que sí, Corvina se llama. Y en Italia sí
tú puedes, es muy importante que tenga un sticker en la botella. O sea, si esta es la botella, los italianos tienen como un impuesto Ok. que tiene que decir DOG. Entonces, que es denominación de origen controlada y garantita. Con el G ya es el top. Bueno, ¿qué significa? Porque en Italia también ha habido muchas alteraciones. Entonces, a mí me sorprendió mucho estando en una bodega que le ponen candado. Wow. Yo, o sea, imagínate si hay un... Yo le dije, pero ¿cómo le van a...? Viene el Estado, te pone un candado donde tú estás poniendo tus barricas y hasta que él se lleva la llave. Y nadie puede entrar para controlar y garantizar que ese vino y esas barricas están allí los 12, 13 o no sé, 12 meses, 18 meses, 36 meses, Que que nadie le dice la mete la botella. mano. Que nadie le va a meter. Pero yo digo, y si hay un problema, ¿cómo lo resuelves? No. Entonces vienen periódicamente a ir controlando. O sea, ¿y qué pasa? Que muchas veces en Suiza, sobre todo, lo que hacen los suizos, un negocio, no de todos, pero hay todo lo que es restauración, la gran mayoría, ellos compran el vino a granel, le ponen una linda etiqueta en Suiza y la venden a precio de como si hubiese venido en botella, lo embotellan en Suiza. Pero para que ese vino pueda sobrevivir, le tiene que poner muchos sulfitos. Y el vino que tú pagas, estás pagando 50, 60 euros la botella, en realidad es un vino que no vale ni 5 euros. Wow. Y eso existe en Suiza. O sea, hay que, y mucha gente piensa que porque es caro está bien, y no es así. Tienes que ver. Por eso tú tienes que probar y no solamente ceñirte o guiarte. Yo creo que la primera persona que tienes que confiar es en ti mismo. Sí, es verdad. Y No, lo que te hay gusta y hay e vinos ir que cumplen también, ¿ah? probando. Sí, hay vinos que cumplen. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hay un Malbec argentino que se llama Trompetier, creo que de la bodega de Rutini, creo que es, no me acuerdo. Sí, rutine, sí, sí. Sí, muy bueno, y un vino que vale $13, creo. Entonces, para los No, y en viernes, Francia hay maravillas también, pero sí, también hay bodegas que yo lo he visto en Suiza, que son magníficas, de una garantía de que ese vino tiene muy buena producción, está totalmente controlado, pero que entró al supermercado antes que entrar a la restauración y lo quemaron. no, Y, y siempre los supermercados, como compran en volumen y te aseguran una distribución y en Suiza pagan bien, pues hay muchos vinos que están en el supermercado que deberían estar en el restaurante. Y los vinos que deberían estar en el restaurante están en el supermercado. Entonces, y yo digo, no, yo compro este vino en el supermercado porque sé que es un buen vino, sé cómo está claro, hecho, conozco al dueño, porque en tantas ferias que vas conociendo a la gente. claro. Entonces vas y te encuentras con el dueño y sabes quién es quién. Loren, quiero agradecerte por este tiempo, de verdad que he aprendido mucho, espero que mi audiencia también haya aprendido mucho. Quiero que terminemos esta entrevista, que nos des, de repente alguien quiere empezar a invertir comprándose un vino, ¿qué vino, por ejemplo, podríamos comprarnos que no sea tan caro y que, digamos, de aquí a 10 20 años, Lore fue quien nos dijo que compráramos este vino y ahora ha subido 300% del valor? Eso tenemos que hacer wow, qué buena pregunta. Yo invertiría ahora por el cambio climático, estamos perdiendo muchos de los Grand Cru y estamos perdiendo, se está calentando el planeta, entonces donde se necesitaban vinos más frescos, un clima no mediterráneo, sino continental, ahora se está poniendo mediterráneo. Entonces, allí yo sí compraría de los castillos. Siempre tiene que ser, en el vino francés tiene que ser un vino con castillo. Yo no Ok, compraría una marca por el nombre solamente, porque son marcas, son productos creados para marketing, es un producto de marketing. O sea, y en Sudamérica existen mucho las marcas. Yo me iría a un buen castillo y siempre un Mouton Rothschild será un Mouton Rothschild. Si, no un Mouton Rothschild, sino un Rothschild puro, alguno que tenga los dibujos encima,
verificar siempre el año, que no sé el año que porque en Bordeaux y en Borgoña siempre tienes, ahora hay internet, entonces tú verificas cuáles fueron los años malos, y eso nunca comprar, porque eso está malo, no lo puedes vender, y tampoco te va a gustar. Entonces siempre cuando uno va a comprar, que verificar que fue una buena añada. Con los vinos de Francia no hay ese problema, pero con los E- vinos de una buena añada, y cualquier vino que sea un gran cru crasé está bien, porque va a desaparecer. ¿Esa aplicación que hay, Vivinio, creo que es buena o no? Es buena guía, pero está basada en la comunicación que puedan poner los consumidores solamente. Ok. Yo me iría más a la bodega, a la misma bodega, investigaría. Siempre un vino de guarda tiene que tener acidez, un vino de guarda tiene que tener buena acidez y grado alcohólico arriba de 14,5, 14. Si no, no se conserva. O sea, si es un vino para guardar, acidez, y eso solamente lo puedes saber probando. Excelente. Entonces, Lore, excel- pero sí, excelente. podemos hablar, No, yo hay sé. miles de castillos de bodegas de todas partes del mundo, cuando quieras, podemos hacer hasta una degustación en Te vivo, tengo que si hacer una visita gustas, en Suiza próximamente. o a los castillos en A los Francia, castillos. eres Claro, bienvenido, nos vamos para con ahí. Karina, Con Karina nos vamos, exacto. Chateau Lore, Capitul, y con mucho gusto. excelente. De verdad que he disfrutado muchísimo esta entrevista. Quiero agradecerte un montón. Te mando un fuerte abrazo. Si quieres dar algunas palabras de despedida al público, eres bienvenida. Diviértanse probando los vinos y no teman descubrir, es descubrir. Y principalmente vayan en caso de vino francés, que haya el castillo, porque si tiene el nombre de castillo, quiere decir que han cultivado alrededor y siempre es 1 kilómetro, máximo 2. Entonces la uva viene fresca, está trabajada. Que no compren marcas. Marcas puede ser uva de aquí. Perú está enviando uva a Chile para hacer vinos. Entonces, para que esa uva no se pudra, le tienen que poner químicos. En cambio, nosotros cultivamos en la noche, en la madrugada, a las 4 de la mañana ya está llegando, no es una uva que viene dañada, entonces la fermentación va a ser bien, va a pasar bien. Entonces, siempre vigilar eso. Y hay Excelente. opciones, hay muchas opciones. Y probar, probar y probar. Y Excelente. bueno, Gracias, Lore. A todos nuestros amigos de Inversiones Sin Miedo, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir. Que tengan un lindo día. Hasta un pronto. abrazo, gracias, un abrazo, chao.